Luis Francisco de Rieux, misterioso personaje que aparece en el segundo renglón en la independencia de Colombia, a pesar de haber desempeñado un rol importante en ella. Antes de continuar, es necesario que usted vea la primera parte de este video, en la que presentamos al señor de Rieux y la mayoría de datos relevantes que la historia oficial nos brinda acerca de él. Entre esos datos, ya podemos encontrar la confirmación de las actividades conspirativas de este caballero, su implicación en la conformación de la sociedad secreta Arcano Sublime de la Filantropía y su pertenencia a las logias masónicas. En esta segunda parte profundizaremos en los análisis de todos estos datos para llegar a conclusiones que arrojen mayores luces sobre las verdaderas fuerzas que pudieron actuar a través de este personaje fundamental. Bienvenidos. En el video anterior planteamos el asunto de la extraña vinculación del señor de Rieux con el gobierno francés y mencionamos las palabras del historiador Sergio Elías Ortiz. Debió ser de Rieux alumno que prometía mucho, pues a raíz de su grado en 1783 fue comisionado por el gobierno francés para adelantar investigaciones de historia natural en la isla de Santo Domingo. Sin embargo, esta explicación del por qué el gobierno francés envió al señor de Rieux a estas tierras es bastante endeble. En primer término, porque no existe ninguna evidencia del nivel académico del señor de Rieux, y en caso de existirla, tampoco es creíble que un gobierno encargue una investigación a nivel internacional a un estudiante que no tenía ningún tipo de experiencia, solamente por tener buenas notas. Hay un detalle curioso que pasa desapercibido, y eso es que de Rieux no volvió a su país. Entonces, ¿qué pasó con su investigación? Francia invirtió fondos para financiar una investigación en el extranjero y no se le exigió rendir un informe presencial, sustentar su investigación, exponerla a la comunidad académica francesa. Nada. Simplemente envió los resultados por correo y se desentendió del tema. La verdad es que analizando este asunto de la llegada del francés a esta tierra, la explicación de la investigación realmente resulta poco creíble, por lo cual se hace necesario examinar el tema más a fondo y para ello considerar el contexto en el que se produjo esa llegada y los resultados históricos que hoy sabemos que produjo. Primero, el contexto nos habla de una rivalidad permanente y odio mutuo entre los imperios francés y español de la época, que ya habían estado enfrentados en una guerra abierta a mediados del siglo XVII, y que para el siglo XVIII seguían siendo rivales, particularmente por asuntos de dominio de las rutas marítimas. Segundo, el efecto histórico de la presencia del señor de Rieux en estas tierras que fue, como sabemos, el impulso de las conspiraciones contra el Imperio Español y la consiguiente destrucción de la influencia de España en las Américas. En resumen, que lo que tenemos es a una nación enemiga de España enviando a un hombre que conspiraría contra España. Ya esto nos marca una línea de análisis un poco más consistente sobre la cual avanzar. Pero sigamos escarbando indicios. Si nos fijamos nuevamente en la cita de don Sergio Elías, en la que especula sobre el nexo de Rieux con el gobierno francés, nos aporta un dato interesante. El año de graduación del personaje, 1783. Es decir, que terminó sus estudios con 28 años, una edad un poco tardía para graduarse. ¿A qué se dedicó el joven de Rieux durante los años que debieron pasar entre la finalización de su educación básica y sus estudios de medicina en la Universidad de Montpellier? Ese es otro agujero en la historia, un lapso de varios años en los que no sabemos a qué se dedicó. Dejemos pues esta interrogante aquí y saltemos un poco hacia adelante. Como sabemos, al estallar la guerra de independencia, el médico se uniría a las tropas rebeldes. ¿Se unió como doctor, prestando un servicio fundamental en plena guerra como cirujano que era? Extrañamente, no. También tenía fama de ser un gran intelectual que promovió las ideas que impulsaron la independencia. Se unió entonces al esfuerzo libertador como ideólogo que ayudara a mantener los fundamentos sobre los que se asentaba la rebelión, convenciendo a las masas para que se sumaran a la causa. Por inexplicable que parezca, no.
Luis Francisco de Rieux no fungió ni como doctor ni como ideólogo, las que supuestamente eran áreas en las que tenía tanto para aportar. El inexplicable papel que se le asignó a de Rieux fue el de mando militar, y más específicamente mando militar a nivel operativo, es decir, se desecharon papeles fundamentales que iban de acuerdo a sus capacidades para darle un papel delicadísimo como comandante de tropas. Pero parece innegable que si le dieron este cargo y en él lograría llegar hasta el grado de general e incluso secretario de guerra de la nueva nación, es porque debía tener importantísimas capacidades para ello. Pero ¿en qué momento adquirió el señor de Rieux esas capacidades y conocimientos militares? Recapitulemos lo que nos cuenta la historia. Desde que Rieux pisó esas tierras, su vida ha sido recogida con relativo detalle por parte de los historiadores. Graduado en medicina, investigador botánico en Santo Domingo, reconstrucción del hospital militar en Cartagena, dedicado al negocio de la quina en Santa Fe, mientras cofundaba sociedades secretas y participaba en la promulgación de ideas conspirativas. Luego, preso, fugado y retornado a Nueva Granada a retomar sus negocios y posteriormente sumarse a las tropas rebeldes. En ninguna parte de esta historia que acabamos de bosquejar este personaje tuvo medios ni oportunidad de recibir amplia instrucción militar. Tuvo entonces, por lógica, que recibir esa instrucción antes de llegar a estas tierras, es decir, en Francia. Y sucede que justamente hace un momento nos dábamos cuenta de que existía un agujero de varios años en la formación del señor de Rieux en Francia, pues se graduaría de medicina a los 28, edad tardía para graduarse de doctor, pero edad perfecta para ser un militar de carrera, perfectamente formado, con algo de experiencia y con tiempo adecuado para planificar una importante misión de infiltración en la Nueva Granada, por ejemplo. Y entonces, todos los datos que tan claramente nos marca la historia resultan perfectamente unidos por medio de esta tesis lógica. Luis Francisco de Rieux fue un agente francés, muy probablemente militar, vinculado a la masonería, que con la cubierta de médico e investigador fue enviado a colaborar con el proyecto de derribamiento del virreinato de Nueva Granada. Eso explicaría su nexo con el gobierno franco, su graduación tardía, por qué no volvió a Francia al terminar su supuesta investigación, quedándose en cambio a fraguar actividades subversivas y también su posterior papel como alto mando militar. Es una tesis que conjuga los datos históricos y un estricto análisis lógico. Pero es que además existe otro detalle histórico que apalanca fuertemente esa tesis. Veamos de qué se trata. En la obra Colección de documentos para la historia de Colombia, se registra un informe del 19 de abril de 1807. Este informe sería enviado por la Audiencia de Santa Fe al rey y trata acerca del doctor Luis de Rieux. En sus páginas, el oidor don Juan Hernández de Alba escribiría, de forma tendenciosa a juicio del historiador Sergio Ortiz, que el señor no es profesor de medicina, sino de jurisprudencia, y tomó este arbitrio sin duda para sembrar con más facilidad la semilla de sus proyectos. Según este concepto del oidor, el señor de Rieux sería un falso doctor que montó esa fachada a conveniencia para facilitar el éxito de sus proyectos. Es apenas lógico que esto se haría para encubrir sus trabajos de subversión y facilitar su infiltración en la sociedad granadina. Método que además es bastante normal en las operaciones de inteligencia. De hecho, el oficio de galeno ha resultado a través de la historia una fachada perfecta para este tipo de tareas, y es muy probable que al día de hoy médicos falsos o con formación apenas superficial en medicina sigan siendo utilizados como elementos de infiltración en la comunidad. Incluso eso explica algunos detalles más de su historia. Por ejemplo, es lógico presumir que si su título de médico era una simple fachada, se le dificultaría ejercer la medicina en la comunidad. Pero, convenientemente, cuando se instaló en Santa Fe, el señor de Rieux organizó su consultorio en sociedad con el doctor Emanuel de Flores, que coincidencialmente también
había llegado de Francia y que coincidencialmente también era graduado de la Universidad de Montpellier, con lo cual, si asumimos como cierta la denuncia del oidor Juan Hernández del Alma, la asociación con Defroes le permitiría llevar el consultorio de manera adecuada y con eso conservar su fachada como médico. Y no olvidemos este importante dato: Defroes también hizo parte del arcano sublime de la filantropía y también terminaría siendo capturado por conspiración. Ahora, con esta lógica, sí podríamos explicar por qué, cuando Defroes y Derrieux se unieron al ejército independentista, Defroes sí lo hizo como doctor y Derrieux, en cambio, lo hizo como comandante militar. Pero, como si todos estos elementos históricos no fueran suficientes, tenemos más. Recordemos la vinculación de nuestro personaje con otra fuerza que hoy activamente se ha reconocido que trabajó para la caída del Imperio Español: la Masonería Internacional. Ya mencionamos la pertenencia de Derrieux a esta organización y su participación en la fundación de la sociedad secreta conocida como Sublime Arcano de la Filantropía. Pues bien, tenemos una interesante versión histórica de parte del señor Julio Hunisberg, importante escritor e historiador colombiano, vinculado a una familia de masones de los más altos rangos a los cuales él también tendría acceso, y que en su obra Influencia Revolucionaria de la Masonería menciona respecto de su hermano masón Luis Francisco de Reus que éste habría llegado a las Américas por comprometimientos en actos revolucionarios de la sociedad secreta Adelfos. Y ya por aquí se abre un nuevo tema de una profundidad considerable en el que, por el momento, evitaremos sumergirnos. Pero baste con mencionar que la Sociedad Secreta de Delfos fue una organización cercana a la masonería, que junto con otras sociedades secretas como la de los Carbonari, estarían involucrados en actividades subversivas en Italia. Según lo que dice este importante historiador, que además viene de una larga tradición dentro de la estructura masónica, el señor de Ríos efectivamente era un personaje dedicado al trabajo de promover estas subversiones, no solo en la Nueva Granada, sino en otras partes del globo, lo cual confirmaría finalmente la tesis de que el señor de Ríos era un agente de inteligencia en toda regla. Con esto, pues, el asunto parece quedar bastante claro. Son importantes las derivaciones de esta tesis acerca del señor de Ríos y cerraremos hablando de ellas en un minuto. Pero antes quisiera hacer unas consideraciones alrededor de estas operaciones en las que se busca agitar a la población para hacerla partícipe como elemento legitimador. En este tipo de trabajos subversivos siempre se fabrica una justificación moral e ideológica para sustentarlos, de tal manera que se pueda involucrar a las grandes masas en los procesos que se quieren disparar. En el caso de la independencia de Colombia, siempre se enarboló como justificación la lucha por la libertad, por lo cual se recuerda de manera tan significativa detalles como la impresión y distribución de la traducción de los derechos del hombre, que se planificaría y ejecutaría en el arcano sublime de la filantropía, la sociedad secreta de Nariño y de Reus. Pero la verdad es que, aunque el primer artículo de dicha declaración declama que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, de Reus adquiriría 90 esclavos negros para su agenda la egipciana, revelando una hipocresía de los ideales declamados, hipocresía que se revelaría en otros personajes involucrados en estos procesos y de los cuales nos ocuparemos en futuros videos, cuando sigamos explorando detalles no tan conocidos de los procesos de independencia y en los que incluiremos algunas anécdotas tangenciales que quizás nos sorprendan al tiempo que ilustren la posición hipócrita a la que nos referimos. Parece mucho más probable que no hayan sido los ideales de libertad e igualdad los que motivaron las rebeliones en América, sino los intereses de círculos de poder internacionales, intereses que iban desde lo político hasta lo económico, asunto sobre los que también dedicaremos en su momento o algún video cuando hablemos, por ejemplo, de temas como la deuda externa y de personajes como Francisco Antonio Sea, otro de los miembros de la sociedad secreta Arcano Sublime de la Filantropía. Para terminar,
Hay que decir que ya sea como agente francés, agente masón o como ambas cosas, la historia del señor de Rieux nos ilustra la forma en que la historia de Colombia es guiada por una mano oculta. Círculos de poder que no dan la cara, sino que actúan por medio de agentes y que muchas veces lo que las grandes masas ven solo es una superficie engañosa de los hechos. Sobre estos posibles agentes ya hemos hablado del señor Montefiori y hoy del señor de Rieux. Todavía hablaremos de un par de personajes más en próximos videos antes de volver al señor Montefiori y con él a profundizar más sobre el origen de la élite política colombiana, llegando hasta personajes contemporáneos. Todo esto para demostrar el punto fundamental, que esas fuerzas manejan los destinos de Colombia. Lo hicieron en la independencia y lo siguen haciendo al día de hoy. Buen día.